De este libro, que realmente ha sido una maravilla el haberlo leído. Titula La distancia que nos separa. El autor, el joven escritor y periodista Renato Cisneros. ¿Quién es Renato Cisneros? Es el hijo del segundo matrimonio del general Cisneros Vizquerra, más conocido como el Gaucho. El Gaucho fue jefe del Comando Conjunto en el gobierno de Morales Bermúdez, más tarde fue ministro de Defensa, si mal no recuerdo, en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Es decir, este señor, el Gaucho Cisneros Vizquerra, era uno de los militares más fogosos durante las décadas 70, 80, 90. Falleció poco más o menos hacia 1992, 93, y su muerte ha sido evidentemente celebrada por muchos. La historia está escrita por el hijo del general Cisneros Vizquerra. Ese es el detalle. Y si no lo digo ahora, probablemente no lo vuelva a decir nunca, porque este huaico de emociones que me suscita el haber culminado la lectura de este libro, tengo que comentárselos. Esta es una suerte de expiación del hijo respecto del padre, intentando curar algunas viejas heridas, explicarlas de mejor manera, filosofar acerca del pasado y de esa complicada relación que se establece entre padres e hijos, sobre todo con un padre como el Gaucho Cisneros, que era un personaje letal, ¿no es verdad? Él ganaba los titulares con frases escandalosas, como por ejemplo esta que se me ha pegado desde aquellos años. Lo que hay que hacer con el terrorismo en el Perú es lo que se hace con un perro pulgoso. Si matas al perro, matas todas las pulgas. La política de Cisneros Vizquerra era ir a un pueblo donde aparentemente había un elemento, 2 o 3 o 4 o 5 subversivos, y lo que había que hacer era matar a toda la población, porque dentro de ellos estaban escondidos los senderistas. Esa era la política de Cisneros Vizquerra, el famoso gaucho que estudió en Argentina, se vino al Perú y por eso le decían gaucho, entró a la escuela militar y fue ascendiendo todos los cargos. Era compañero íntimo del dictador Videla y de los asesinos militares de Argentina. Ya se pueden imaginar ustedes lo que el Gaucho Cisneros pretendió implementar en el Perú, sobre todo durante la dictadura militar, la de Juan Velasco Alvarado y más tarde la de Francisco Morales Bermúdez. El libro relata no solamente las pellejerías de su padre, los romances de su padre, la forma como tienen los militares de conquistar mujeres aquí y allá, obnubilándolas con carros de lujo, con restaurantes de los más finos, etcétera, etcétera. Entiendan ustedes que es la expiación del hijo del segundo matrimonio informal del general Cisneros Vizquerra, el Gaucho. Un hijo que no había sido reconocido formalmente. Un militar que le engañó a la mamá de Renato Cisneros en 3 matrimonios, le hizo creer que se estaba casando con ella, cuando en realidad no había tal matrimonio. Fingía matrimonios para darle tranquilidad probablemente a su mujer, y es así como trasunta esta novela, llena de confesiones, llena de sentimientos encontrados, porque Renato Cisneros, y eso ocurre con la gran mayoría de los hijos, no es lo que el padre quería de su hijo. El padre era un gaucho firme, era un soldado liso, era un tipo que había desarrollado su moral de acuerdo a los conceptos de la soldadesca de 1960 y 1970, es decir, la mente cuadrada. El hombre no leía absolutamente ningún libro, de lo único que sabía era de estrategias militares, etcétera, etcétera, y bueno, hablaba todo lo que se le ocurría. Ese fue el Gaucho Cisneros. Y Renato nos cuenta de cómo, por ejemplo, él no podía hacer los ejercicios que su padre le mandaba hacer. Él no podía ni marchar ni desfilar. Era un inútil desde el punto de vista de su padre, que era un militarote. En cambio, Renato Cisneros desarrolló otro conjunto de facultades, habilidades y virtudes, como por ejemplo la de relatar, la de ser un artista, la de componer poesía y hacer cosas parecidas. Esa era la distancia que los separaba al Gaucho Cisneros y a Renato Cisneros, este extraordinario joven escritor, y cuyo libro se los recomiendo. En la librería Suelo de la Avenida Cultura, frente a la universidad, no debe costar más de 20 soles, me imagino, tal vez 15 soles.
Mario Vargas Llosa, a propósito de este libro, comenta, dice, es un libro impresionante y haberlo escrito, además de talento, demuestra gran coraje, porque es la introspección a carne viva acerca de esa complicada relación de un hijo que detestaba a su padre. Y lo detestaba porque, primero, que tenía un compromiso anterior al de su madre, y segundo, que seguía teniendo más compromisos con otras mujeres aeromosas y, en fin, una serie de damas que para los militares suele ser bastante fácil conseguirlas. Es este el sentido del libro. Mediante los mecanismos de la ficción y la memoria, Renato Cisneros reconstruye la vida pública y privada de su padre, el controvertido general Luis Federico Cisneros Vizquerra. Entre otras cosas, Renata, que sus tíos, a pesar de que su padre era tan machote, tan militarote, tan cachaco, como decimos en el Perú, los hermanos del general Cisneros Vizquerra eran dos homosexuales. Y Renato Cisneros cuenta sin aspavientos esta situación. ¿Qué más dice? Fue ministro del régimen de Morales Bermúdez y del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Los hallazgos de este libro no solo alumbran los rincones oscuros de la vida familiar, esta vida doméstica de mujeres, líos, de comportamientos y actitudes que han sido manipuladas, me imagino, desde la formación militar, desde el ejército, y no condicen con la vida social, de derechos humanos, de principios cívicos que Renato Cisneros, el hijo, iba descubriendo en los estudios en la universidad o en la familia. Ese es el gran problema. Pero también, al mismo tiempo, este es un pedido de perdón que le hace Renato Cisneros a su padre. El gaucho Cisneros murió víctima de un cáncer a la próstata, un cáncer que él nunca quiso curarse. Fumaba 5 cajetillas de cigarrillos al día. Seguía tomando y bebiendo y haciendo de las cosas típicas que suelen hacer los militares. Esta es la descripción del prototípico militar de los años 1970 y posteriores. Y entonces, en el último año, antes de morir, el gaucho Cisneros logra que alguien le obsequie un pasaje para toda la familia a Estados Unidos para que se vayan a divertir. Renato Cisneros tenía 17 años, están viajando en un barco de esos lujosos, y Renato detestaba ese tipo de viajes, lo detestaba a su padre. Y hay una filmación que posteriormente él revisa y ve con tristeza, con dolor, con arrepentimiento, con un cargo de conciencia enorme, de cómo él se comportaba tan mal a sus 17 años con su padre, que ya víctima del cáncer prostático, hacía de tripas corazón para sonreírle a la familia. El gaucho Cisneros, que era un cachaco de aquellos, durante sus últimos meses de vida, terminó convirtiéndose en un ser humano. Entraba a la piscina con los hijos, jugaba con los nietos y hacía cosas parecidas. Sin embargo, los hijos no lo comprendían, porque una era la actitud del militar, la que quedó estereotipada en la mente de los hijos, y otra la actitud reconciliadora del gaucho Cisneros durante los últimos meses de vida. El gaucho se murió, víctima de un cáncer prostático que nunca quiso curarse. Y en fin, ese es el relato de esta obra, de modo tal que Renato Cisneros hace una catarsis de la actitud de un hijo natural, de eso que nosotros vulgarmente hace 50 años habríamos llamado del hijo bastardo. Esta es la historia contada por el hijo bastardo del gaucho Cisneros. Un libro que se los recomiendo, porque al mismo tiempo de ser una novela psicológica, es filosófica, tiene mucha metáfora, tiene figuras retóricas que vienen de la poesía en calidad de préstamo a la narrativa novelesca. Se los recomiendo, La distancia que nos separa. Maravilloso libro que anoche culminé de leer.